Buenas tardes, mis hermanos. Seamos bienvenidos todos a la Iglesia Bíblica Cristiana Vida Abundante. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas cuyo tema es cada libro de la Biblia. El tema es hoy el libro de Proverbios, la lección 22. Seamos todos bienvenidos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Bueno, este estudio, como todos ya sabemos, hemos estado repitiéndolo semana tras semana. Es un estudio que estamos llevando a cabo de cada uno de los libros de la Biblia, en donde abrimos un panorama sobre cada uno de ellos, referentes a las doctrinas que contienen, referentes a en qué año fue escrito el libro, quién fue el autor humano, porque recordemos que toda la Biblia es inspiración de Dios, pero ellos fueron escritos por personas humanas como cada uno de nosotros. Así que cada uno de ellos tuvo también un escritor humano. Y entre ellos sacamos algunos datos como el origen de los libros, en qué tiempo fueron escritos y algunos otros datos como retos de interpretación o las doctrinas que contiene cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar abriendo nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Proverbios, que es la lección que hoy nos toca. Aunque el libro se llama así como dice Proverbios, aunque el libro se llama Proverbios, en las diferentes culturas, hebrea y la griega, el nombre es el primer versículo de este libro, que se llama Los Proverbios de Salomón. Ahí está en la pantalla, va a aparecer para los que toman nota, van a ir apareciendo algunos detalles por ahí. Así que más explícitamente el libro se llama Los Proverbios de Salomón. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos proverbios fueron escritos precisamente por el rey Salomón. Aunque en alguna parte lo vamos a ir viendo, en alguna parte de la Biblia nos dice que el rey Salomón compuso más de 3,000 proverbios. No todos quedaron escritos en este libro de Proverbios, sino nada más aproximadamente 530 proverbios. Así que vamos a dar inicio con el libro de Proverbios, mis hermanos. Obviamente, ya también explicamos hace unas 2 o 3 semanas que ya entramos a la parte de los libros poéticos. Sabemos que la Biblia se divide en algunas porciones. Ya entramos en la ley de Moisés, en los libros históricos, y ahora ya entramos en la parte que es los libros poéticos o sapiensales. Ese es precisamente la denominación correcta, libros poéticos o de sabiduría. La mayoría, como les dije, de todos estos proverbios de Salomón fueron escritos durante el tiempo de el rey David, que fue el padre de Salomón, e inclusive un poquito después de la muerte de Salomón, donde se recopilaron algunos otros proverbios. Entonces, estamos con que la versión griega, conocida como la Septuaginta, que manejaban los judíos en Alejandría, así le llamaron los libros de Salomón, los proverbios de Salomón, perdón. Y aquí iniciamos con el primer versículo. Como les dije, abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios y dice así. Vamos a ir viendo en la pantalla que iba a aparecer también el primer versículo. Dice: Los Proverbios de Salomón,
hijo de David, rey de Israel. Así inicia este libro de los Proverbios. Se piensa que los proverbios los escribió Salomón durante su reinado y un poquito después se recopilaron otra serie de escritos que él había dejado escritos. Y que fueron, como les dije, fueron más de 3,000 proverbios. Y estos proverbios nada más quedaron escritos, lo que están escritos en este libro, aproximadamente 500 proverbios. Vayamos al primer libro de los Reyes. Históricamente ahí nos va a decir más o menos alguna referencia sobre esto. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 32, por favor. Dice así. ¿Sí? 4:32. Dice así: compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Después de este libro viene otro libro que se llama el de los cantares, así que era Salomón un compositor muy prolífero en cuanto a poemas y en cuanto a cánticos, así que él compuso 3,000 proverbios y muchos cantos. Así que ya sabemos que Salomón pidió sabiduría a Dios y él se la concedió. Así que nosotros también, mis hermanos, cuando nosotros nos pongamos fieles al Señor y le pidamos algo, el Señor responderá y nos abrirá los ojos del entendimiento para que podamos también tener algo de la sabiduría que viene de lo alto, mis hermanos. Así lo hizo Salomón, pidió sabiduría para dirigir al pueblo y el Señor le dio esa gran sabiduría. Así que Salomón fue un hombre muy sabio, reconocido en aquel tiempo por muchos reyes que estaban alrededor de él y que venían y le traían grandes regalos y le hacían preguntas que para muchos eran difíciles. Sin embargo, Salomón las contestaba con una gran sabiduría. Vayamos a una parte muy importante. ¿Qué significa la palabra proverbio, mis hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, lo vamos a ir viendo aquí en la pantalla. La palabra proverbio significa ser como. ¿Qué es esto? Es una figura de comparación. ¿Y qué es la figura de comparación? Ahorita vamos a ir explicando poco a poco. ¿Qué es una figura de comparación? Es una figura en donde se usan aspectos de la vida cotidiana y se usará comparativamente para explicar verdades o principios que tienen que ver con la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios le revela al hombre debe de ser de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Ejemplo, una figura de comparación que encontramos en la Biblia es precisamente en las parábolas. Ya algunos hemos escuchado que en el Nuevo Testamento principalmente existen una serie de enseñanzas llamadas parábolas. Estas son precisamente figuras de comparación. Otras figuras de comparación, a lo mejor a algunos de ustedes se les hagan extrañas estas palabras, pero son la metáfora, el símil, la analogía y la alegoría, ¿verdad? Y entre estas alegorías encontramos precisamente lo que es el proverbio, que en el lenguaje de nuestra cultura, recordemos que todos estas figuras de comparación fueron predominantes en la cultura de aquellos tiempos, de la cultura griega, en la cultura hebrea,
y las culturas que estaban alrededor de Israel. En nuestra cultura podríamos decir que el proverbio es lo que le llamamos comúnmente un dicho. Y ya sabemos que aquí en México somos muy dados a hacer una serie de dichos, ¿verdad? Como expresiones que reflejan una sabiduría a través de ciertas comparaciones. Así que el libro de Proverbios es un libro de dichos, comparaciones que contienen verdades profundas. Pongamos un ejemplo de un dicho. Digamos, el león cree que todos son de su condición. Ese es un dicho muy común que existe aquí en México, ¿verdad? Y así como eso vamos a encontrar una serie de dichos, pero allá en la cultura hebrea eran complementarios y se llamaban precisamente proverbios. Ahora, con respecto al autor de los proverbios, obviamente en el primer versículo que ya leímos, nos dice que la mayoría de los proverbios fueron escritos precisamente por el rey Salomón. Pero también tenemos otros autores variados que también participaron en esta colección y los vamos a ir viendo ahorita que entremos a la estructura. Y ahí nos menciona algunos de esos nombres. También vamos a encontrar secciones en el libro de Proverbios en donde participaron también otras personas que eran sabios reconocidos en aquel tiempo y que fueron probablemente influenciados por el mismo Salomón, porque Salomón constantemente estaba dando esta serie de proverbios y era muy reconocido precisamente por la gran sabiduría que tenía. Así que él de esa forma inspiraba a la gente que tenía a su alrededor para que también escribieran estos proverbios. La fecha probable es más o menos en el tiempo que estuvo reinando el rey Salomón, un poquito antes o un poquito después. Aproximadamente del año 971 al año 686 antes de Cristo, que es el período de Salomón, y un poquito más adelante. Meras aproximaciones en las fechas. Recordemos que todas las fechas que damos en los libros son fechas aproximadas porque son libros muy antiguos. ¿Qué género literario contienen los proverbios? Ya hemos hablado que en la Biblia encontramos diferentes géneros literarios de acuerdo a cada uno de los libros. Por ejemplo, en los evangelios, ¿qué género encontraremos? Porque no tiene fechas. Entonces, en los evangelios vamos a encontrar testimonios de la vida de Jesús, así que son muy diferentes. En otros libros encontraremos, en las epístolas encontraremos un saludo al inicio y una despedida al final, así que por eso son cartas o epístolas, vistas desde las diferentes ópticas. En la Biblia vamos a encontrar doctrinas o enseñanzas para el pueblo. Otro género que encontramos es la profecía, que es un género literario que contiene exhortaciones y palabras de consolación, palabras de sanación hebrea. Esa es la profecía. Otro género literario es el género apocalíptico. Acordémonos que también dentro de la Biblia existen libros de naturaleza apocalíptica. Entre ellos, pues ya sabemos que el libro de Apocalipsis, y hay otro libro en el Antiguo Testamento que tiene una parte que es también apocalíptica, el libro de Daniel. ¿Por qué son profecías?
porque tiene como base una gran simbología, como los animales, colores o determinadas números que también nos simbolizan algunas de las enseñanzas que nos dejó escrito el pueblo judío y sus escritores. Es por eso muchas de las veces que la Biblia cuesta trabajo entenderla, ¿verdad? Porque la mayor parte de los libros apocalípticos, sobre todo, son de una gran naturaleza simbólica. Así que el género literario de Proverbios es la poesía, pero no es una poesía como nosotros normalmente la conocemos aquí en la cultura occidental, aquí en América, por decir algo, sino que es la cultura occidental tiene su poesía con rítmica y con métrica. Por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Parece como que rima, hasta que la poesía occidental contiene eso, métrica y ritmo. Sin embargo, la poesía que se aborda en Proverbios es poesía hebrea, que es totalmente distinta a la que se maneja en esta cultura, la cultura occidental a donde nosotros pertenecemos, mis hermanos. ¿Por qué a los poetas hebreos les interesaba tanto este tipo de poesía? Bueno, ellos así habían sido enseñados, esa era su costumbre, y contaba la poesía hebrea de muchos paralelismos. Ahorita vamos a explicar qué son los paralelismos. Vayamos a Proverbios 22, mis hermanos, Proverbios 22. Vamos a explicar lo que quiere decir un paralelismo. En el versículo 1 del capítulo 22, ahí va a estar en la pantalla, dice ahí: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ahí vemos un paralelismo. De más estima es el buen hombre, es igual que la segunda línea, que quiere decir la buena fama. Y en la primera parte dice que las muchas riquezas, y en la segunda parte dice más que la plata y el oro. No sé si se entiendan, mis hermanos. A ver, ahí hay dos líneas, y las dos líneas son paralelas. Nos explican la misma cuestión, pero con diferentes palabras. De buena estima, el buen hombre, y la buena fama, ¿verdad? Las muchas riquezas, la plata más que la plata y el oro. Si hay alguna pregunta, mis hermanos, que no quede muy clara, con toda confianza puede levantar la mano. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno. Así que esto es lo que quiere decir paralelismo, que existen dos líneas que quieren decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Dos expresiones paralelas, que son como la vía del tren, que lleva dos líneas y que no se juntan, pero que nos llevan a un solo mensaje. Ahora también tenemos que entender que hay paralelismos sinónimos, como en este caso el 22.1, que significan lo mismo, pero con diferentes palabras. Pero sin embargo existen otro tipo de paralelismos que son antitéticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la primera línea contradice a la segunda. Vamos a ver un ejemplo en Proverbios 15.1. Vamos al Proverbio 15.1. Vamos a ver la diferencia. A ver si entendemos.
la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el... Ahí entendemos, si ustedes entienden, la blanda respuesta es como la palabra áspera, son palabras que contradicen, porque no es lo mismo una palabra áspera que una blanda respuesta, ¿verdad? La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Sin embargo, la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Ya se dieron cuenta cómo se contradicen, no son igual que la anterior, que se complementaban, que eran iguales con diferentes palabras. A ver si quedó claro, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, por favor levanten la mano. Si no quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, mis hermanos? Ahí están dos ejemplos de lo que es paralelismo sinónimo y paralelismo antitético. El paralelismo antitético básicamente es cuando la primera línea contradice a la segunda línea. Expresan todo lo contrario. Noten la diferencia entre la blanda respuesta y la palabra áspera, ¿verdad? Dense cuenta cómo es todo lo contrario. Así es como precisamente se maneja la poesía hebrea, con paralelismos sinónimos y paralelismos antitéticos o contrarios. Vamos a hacer un ejercicio, mis hermanos, a ver qué les parece. Vamos al Proverbio 14, 1. A ver, ¿quién me lo puede leer? Ahí está, Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. A ver, ¿dónde está ahí el paralelismo? A ver si me lo puedes explicar. ¿Quién lo leyó? Ahí está. Sí. La mujer, ¿qué dice? Sabia edifica su casa. ¿Es que sinónimo o es antitético? Antitético, ¿verdad? Porque por un lado nos habla en la primera línea de una mujer sabia. ¿Qué hace? Edifica su casa. ¿Y la mujer necia qué hace? Entonces, ese es precisamente lo que tenemos que ir entendiendo de los paralelismos. A ver, vamos a hacer otro ejemplo por ahí. Proverbios 7, 27, mis hermanos. 7, 27. Ahí va a estar. A ver que me lo lea, por favor, la hermana Maite. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. A ver, vamos a ver si es sinónimo o es antitético. Dice, camino al Seol. Camino al Seol son a las cámaras de la muerte. A la muerte, ¿verdad? ¿Qué es Seol? Seol es la muerte. Ok. A ver. Entonces dice, camino a la muerte es su casa. Sí. ¿Que conduce? Es sinónimo. Sinónimo, a ver. Camino que conduce. Seol, muerte. Casa, cámara. ¿Sí? Son palabras similares. ¿Lo estamos entendiendo? A ver, otro. A ver si entendemos. Bueno, para no atrasarnos, vamos a seguir. También hay otros proverbios, mis hermanos, que son constructivos. Es decir, se coloca una idea y sobre esa idea se expresan conceptos que apuntan a la misma idea. Ejemplo, vayamos al 30, Proverbio 30. Constructivos, vamos a ver otros proverbios que son constructivos. Del 11 al 14, por favor, ahí lo van a ver en la pantalla, lo voy a ir leyendo. Del 11 al 14. Ahí está, síganme con su vista, por favor, del 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia.
hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Aquí tenemos, mis hermanas, algo que resalta. Primeramente, que estamos hablando de las generaciones. Dice, hay generación, en el 11, en el 12 hay generación, en el 13 hay generación, en el 14 hay generación. ¿Están viendo? Ahí está, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un tema medular que son las generaciones. Una generación, y luego dice ahí en el 11, que maldice a su padre y a su madre. ¿Sí? Y luego más adelante dice, otra generación que se siente limpio en su propia opinión. Según su opinión de él es limpio, él es bueno. Sin embargo, dice en el 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, que son hirientes, ¿verdad? ¿Lo estamos entendiendo? El proverbio es que a través de los tiempos hay generaciones que son perversas. A través de esta fórmula nos dice que hay generaciones que son altivos y orgullosos, que no respetan ni a su padre y a su madre, y que ellos aún así se sienten muy buenos, que son hirientes con sus palabras, pero sin embargo se siguen sintiendo buenos porque son altivos de corazón. Sus ojos son altivos y cuyos párpados siempre están levantados en alto. Entonces, pero estamos hablando de un tema medular que son las generaciones. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Entonces, pero el tema principal son los paralelismos. Ese es precisamente lo que nos lleva la poesía hebrea. Son los paralelismos sinónimos, antitéticos y constructivos, que va llevando una secuencia en donde nos va hablando de un tema en específico. Esperemos que haya entendimiento en eso, mis hermanos. Un ejemplo, vamos a ir viendo otro ejemplo. Vayamos al Salmo 1, por favor, al Proverbio 1, perdón. No, al Salmo 1, perdón. En los Salmos también, que es otra forma de poesía hebrea. Ya estamos ahí, síganme con su mirada, por favor. Dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí vemos un recuento de cosas positivas, mis hermanos, ¿verdad? Porque aquí dice, feliz, bienaventurado es el varón que no anduvo recibiendo consejo de los malos, ni estuvo en camino que te lleva a la perdición, ni siquiera estuvo en silla de escarnecedores. Nunca fue motivo de que alguien lo acusara por sus malas acciones. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni siquiera sus propios amigos se burlaron de él, sino que, dice el 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Son ejemplos, mis hermanos, para que vayamos entendiendo cuál es la esencia de la poesía hebrea. ¿Alguna duda, mis hermanos? Bueno, son ejemplos. Más adelante vamos a ir entendiéndolo. Todo esto es para que vayamos entendiendo un poquito lo que es la poesía, pero habrá otros que tengamos un poquito más de problema para entenderlo, ¿verdad? Estos son ejemplos de paralelismo reconstructivo o acumulativo.
El tema central del libro de Proverbios, mis hermanos. La sabiduría en el temor del Señor. Eso lo vemos ya en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice así: el principio de la sabiduría, ahí está en la pantalla, es el temor del Señor. Ese es precisamente el tema central del libro de Proverbios. Una expresión que se enfatiza mucho en este libro. Lo dice en este versículo, el 1:7, pero también lo vemos en el capítulo 9, versículo 10, 9:10, por favor. Ahí está nuevamente enfatizado la sabiduría. El temor del Señor es lo que es la sabiduría. Y también lo vemos en el siguiente capítulo 10:27. Nuevamente. El temor de Jehová aumentará los días. Ahí está. 10:27, ¿verdad? El temor del Señor aumentará los días, más los años de los pecadores serán acortados. Así que es el énfasis de el libro de Proverbios. La sabiduría, ¿qué significa? El temor del Señor, pero no un temor reverente, de temor de miedo, sino de respeto. Salomón buscó la sabiduría de Dios en todo momento y nos dejó muchos proverbios eficaces diseñados para hacer que los hombres contemplen precisamente el temor de Dios y vivan de acuerdo a la sabiduría. Pero la suma de toda esta sabiduría es personificada en el Nuevo Testamento. ¿Por quién, mis hermanos? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está contemplada la sabiduría máxima? En el Nuevo Testamento. En Cristo, mis hermanos. Eso es. Jesucristo vino en el Nuevo Testamento a personificar la total y profunda sabiduría de Dios. ¿Qué significa precisamente el temor a Dios? Significa que le debemos de dar una adoración a Dios con reverencia. De ninguna manera debemos de tener miedo o terror, sino reverenciarlo por quien es Él. Cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos lo grande y supremo que Él es, porque Él hizo los cielos y la tierra, porque Él ha existido por toda la vida, por todos los siglos y seguirá existiendo. Nosotros, mis hermanos, tenemos un tiempo muy corto de vida, pero Dios seguirá siendo Dios desde la antigüedad pasada y seguirá hasta la eternidad. Dios. Así que cuando nosotros entendemos eso, mis hermanos, lo único que nos debe de llevar es a reverenciar y adorar a ese Dios grande y poderoso. El propósito de este libro, mis hermanos, el propósito está relacionado con darles a las futuras generaciones consejos de sabiduría. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida pasada, cuando fuimos jóvenes, si hubiéramos empezado a leer proverbios desde pequeños, hubiéramos ido aprendiendo, nos hubiéramos evitado muchos problemas en nuestra juventud, en nuestra vida pasada. Por eso, ahorita los que están jóvenes, los que no están casados, los que todavía tienen la posibilidad, y eso es en todo tiempo, no porque nosotros ya estemos grandes, no lo podemos hacer, sino tenemos que buscar siempre la sabiduría que está en la Biblia. Por eso es que estos son consejos para cada uno de nosotros. La Biblia, recordemos, mis hermanos, que es el libro de Dios.
que contiene los mejores consejos para nuestra vida. Y entonces este libro nos ayuda con muchos consejos para reverenciar a Dios por medio de su palabra. Vamos a ver qué dice Proverbios 1, del 1 al 4. Y ahí vemos el propósito. Ya vimos que dice en el 1 los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero vemos, dice a partir del 2. El propósito de los proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y luego dice en el 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hermanos, cuando nosotros entendemos estos versículos y entendemos que la palabra de Dios nos puede dar muchos consejos buenos, nuestra vida empezará a cambiar, mis hermanos. Pero no, para empezar, no leemos la palabra. Y en segunda, menos las aplicamos porque no los conocemos. Pero este libro es una maravillosa obra de arte para que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios, mis hermanos. Es importante que estos valores, lo que nosotros aprendamos, también sean transferidos de una generación a otra. Así lo enfatiza precisamente Salomón, que aun siendo un hombre muy sabio, reconocido por muchos reyes de la antigüedad, de otras naciones, le dio precisamente consejo a su hijo Roboam. Y él, en lugar de seguir el consejo de los ancianos, ¿qué hizo, mis hermanos? Ya lo vimos cuando estuvimos viendo los libros históricos. ¿Qué hizo Roboam? ¿Alguien recuerda por ahí? Vayamos al capítulo 4 de los Reyes. 4. Bueno, vayamos allá a Proverbios 4, 1 al 5. Ahí en Proverbios. Primero, antes de ir a Primera de Reyes. Dice beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, por eso nosotros como padres les debemos de pasar esos consejos a nuestros hijos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcas la cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Vivirás. Así que cuando nosotros empezamos a entender toda esta sabiduría del Señor, empezaremos a tener prudencia, tendremos que tener buenos consejos, tendremos que cambiar nuestra vida, porque hemos hecho las cosas mal, sí, las hemos hecho mal durante muchas veces. Vemos en los proverbios que se relaciona con los jóvenes, sobre todo, con la simpleza. Dice ahí en el 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni apartes de mi boca, ¿verdad? Dice que, dicho de otra manera, la simpleza sería lo que nosotros en otro tiempo también pasamos. Sin tratar de ofender a nadie, pero en nuestra juventud fuimos simples. ¿Qué quiere decir simples? Fuimos un poco retraídos, fuimos bobos, fuimos tontos, no hacíamos caso, desobedientes. Y entonces eso es lo que nos trata de decir el libro de Proverbios cuando nos menciona la palabra simples. ¿Todos fuimos simples en alguna ocasión, mis hermanos? Todos, ¿verdad?
todos. Así que necesitamos la sabiduría de Dios para hacer las cosas con más inteligencia, con más cordura. Y cada día la palabra de Dios nos va a dar un entendimiento mayor para poder crecer en muchas cosas y ser prudentes. No meternos, como dice la palabra de Dios, el Salmo 1, no meternos en consejo de escarnecedores ni en consejo de malos. Así que por eso este libro nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Veamos ahora un poco de la estructura de este libro. Empezaremos diciendo desde el versículo 1, desde el capítulo 1, al 9, tiene que ver con que Salomón le da un elogio, una alabanza muy grande hacia la sabiduría. En el 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esa es la sabiduría, mis hermanos. No despreciar la dirección de tus padres. Muchas veces nosotros en nuestra juventud lo hicimos. Queríamos hacer todo conforme a nuestra voluntad. Así que Salomón se centra en alabar y exaltar la sabiduría. Es como si un padre aconseja a su hijo a mantenerse obediente, a mantenerse puro del adulterio y sobre todo de la pereza. En el capítulo 7, vayamos ahí, mis hermanos. También nos habla de a cuidarnos de la mujer adúltera. Versículos 7, 8 y 9, Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro a un joven, estamos hablando, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Así que aquí nos habla este capítulo de las artimañas precisamente de una mujer ramera, y de la cual nosotros tenemos que dar consejo a nuestros hijos para que se cuiden, no solamente por las artimañas, sino porque ahora en estos tiempos pueden caer en muchas enfermedades y caer en muchas tentaciones. La eternidad de la sabiduría y la necedad sobre los que desprecian la sabiduría está en los capítulos 8 y 9. Dice el capítulo 8, excelencias y eternidad de la sabiduría. Son dos capítulos que nos hablan precisamente de que debemos de guardar siempre la sabiduría desde nuestra niñez hasta nuestra adultez, porque en todo tiempo nuestra naturaleza nos puede hacer caer en algunas tentaciones, mis hermanos. La segunda parte de la estructura abarca desde el capítulo 10 hasta el 21, que tiene que ver con reglas de comportamiento humano. Aquí en el 10 nuevamente inicia con la expresión los proverbios de Salomón. Si lo vemos ahí en el capítulo 10,
los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Inicia nuevamente esta segunda parte en el capítulo 10 y esa es la exhortación a que el hijo sea obediente a sus padres. Pero el hijo necio traerá tristeza a sus padres. Toda esta sección tiene que ver con reglas de comportamiento humano para tener una mejor vida, según lo que nos ha dicho Dios. En la tercera sección de la estructura, lo vemos del capítulo 22 al 24, mis hermanos. Y nos enfatiza los asuntos de la templanza y nuevamente nos hace algunas reflexiones sobre la pereza. En los capítulos 22, lo vemos en el capítulo 22, versículo 13. 22, 13. Dice así, dice el perezoso, el león está afuera, será muerto en la calle. El perezoso siempre va a encontrar pretextos para no salir. En aquel entonces había ahí en esa parte había leones, y así que el perezoso siempre decía, no puedo salir porque me va a comer el león. Ahora, ¿qué podemos decir del perezoso? No puedo salir porque hay mucho sol. No puedo salir porque hay mucho calor. No puedo salir porque hay esto. Pero el perezoso siempre va a buscar pretextos. Estamos en la tercera sección, ¿verdad? En la cuarta sección, del capítulo 25 al 29, nuevamente inicia con esta expresión, los proverbios de Salomón, en el capítulo 25, mis hermanos. ¿Lo vemos ahí? También dice, estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Así que vamos viendo toda la gran cantidad de proverbios, ¿verdad? De Salomón. Fueron recopilados en el tiempo de Ezequías. Son proverbios también muy importantes, pero no tienen un tema específico. De hecho, una característica de los proverbios es que no tienen una simétrica en particular, sino que se fueron recopilando sin ningún tema específico. Algunos de Salomón los ensamblaron con algunos de otros autores. La quinta sección, mis hermanos, capítulo 30, un capítulo que fue agregado y que escribió, dice ahí en el capítulo 30, las palabras de Agur, hijo de Jaque, que habla sobre la sabiduría de Dios, del 1 al 3, palabras de Agur, hijo de Jaque. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Esta porción nos habla de un hombre rudo, de un hombre enojón, de un hombre iracundo, de un hombre insensato. Personas que muchas veces ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Y en el versículo 5 y 6 nos dice bien la respuesta. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué dice? Mentiroso. Así nos indica cómo actuar con estas personas. Y encontramos una parte de proverbios numéricos constructivos. En la sexta sección, en el capítulo 31 y último, una exhortación para un rey. Si alguno de nosotros aspiramos a llegar a un día a la monarquía en Inglaterra, pues ahí están los consejos, mis hermanos, para que lo leamos. Si alguno de nosotros quiere llegar a ser un día rey de Inglaterra o rey de Holanda, donde todavía hay monarquía, o inclusive en España, ahí están los consejos, mis hermanos.
Y por último, también en el capítulo 31, del 10 al 31, vamos a ver una parte muy importante para ustedes, mis hermanas: elogios a la mujer virtuosa, ya que el éxito de un hogar, de un buen matrimonio y de una buena familia está ligado fuertemente a una mujer virtuosa, y que aunque no trabaja en el hogar, sabemos que dentro del hogar tiene muchas actividades que son también realmente muy valiosas, mis hermanas. Y esa mujer, todas las actividades que hace son para el Señor, son valiosas, son como piedras preciosas. Por eso ella es parte importante en una pareja, en un matrimonio, la mujer. ¿Tenemos alguna pregunta, mis hermanos? Esa es muy importante que la leamos y que la recapacitemos, mis hermanos. Vamos a ver ya para terminar los temas teológicos muy rápido. El libro de Proverbios tiene teología, que es la que predomina en el temor de Dios, su amor, su bondad. Estos temas son relevantes y de mayor sabiduría. El temor del Señor. ¿Qué más podemos entender de la teología que la sabiduría de Dios, que es muy vasta, muy amplia, mis hermanos? También tenemos cristología. En el Nuevo Testamento ya nos damos cuenta que la sabiduría más alta está personificada en Cristo, mis hermanos. Por eso le dije, cuando la llegada de Cristo fue revelada toda la sabiduría. Y esa la vemos ahorita en 1 Corintios 1, 18 al 24, por favor. En 1 Corintios, capítulo 1. Por ahí alguien que me lo lea, por favor. ¿Quién dice yo? Porque la palabra de la cruz es locura. Del 10. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Hasta el 24, por favor. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la Predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo todas estas expresiones de dónde vienen, mis hermanos, vamos entendiendo más lo que significa la palabra del Señor. La neumatología también la encontramos, que es una cualidad del Espíritu Santo, en el Proverbios 1:23, mis hermanos, rapidísimo. 1:23. ¿Quién lo tiene por ahí para que lo lea? 1:23. Volvemos a mi reflexión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está. Eso, acordémonos que la doctrina de la neumatología es la del Espíritu Santo. Así que él dice, derramaré sobre ustedes, ¿verdad? Y la martología y la antropología lo vemos en la mujer virtuosa, mis hermanos. Aquí se nos habla del pecado que es llamado por Dios, el hombre bueno y justo, y del pecador que es insensato y necio. Ahí lo vemos precisamente la naturaleza del ser humano. Todos somos pecadores, somos insensatos y muchas veces hemos sido necios. La mujer virtuosa es el modelo de la mujer buena, y la mujer necia es el modelo de la mujer pecadora. Tenemos unos retos de interpretación rápido.
El principal reto de Proverbios es la naturaleza de la literatura. Ya vimos qué tipo de literatura tiene. Una literatura que es difícil de entender, de comprender, mis hermanos. La sabiduría de Dios en sí misma, por la general, es difícil de entender. Si se ve solo de manera superficial, como normalmente estamos acostumbrados a ver nada más los libros de manera superficial. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar en la palabra de Dios, encontraremos toda la sabiduría que viene de lo alto, mis hermanos. Por esta razón, debemos de ponderar desde dentro del corazón y analizar con mucho tacto y prudencia los proverbios. Proverbios tienen muchos diferentes retos de interpretación, mis hermanos. En primer lugar, como ya les dije desde el principio, la cultura en que fueron escritos y hablados. Y en segundo lugar, que muchas enseñanzas deben de ser entendidas a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo. Salomón enseñó con sabiduría, pero él era una sombra de Cristo que personificó muchos años después. Los proverbios son observaciones sabias y son guías divinas. Dios no garantiza resultados uniformes para la aplicación de cada proverbio, pero no los garantiza por la aplicación, por la conducta de muchos de nosotros, mis hermanos. Porque todo eso va en referencia a que cada uno de nosotros podamos leerlos, profundizarlos, entenderlos y aplicarlos. Por eso es la conducta impredecible del hombre caído. Pero al estudiarlos y aplicarlos, llegamos a contemplar la mente de Dios, su persona, sus atributos, sus obras y sus bendiciones, mis hermanos. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento expresados en proverbios, todos los conocimientos, toda la sabiduría están expresados en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Para terminar, vayamos a Colosenses 2. Les pido por favor que todos leamos esta porción, Colosenses 2, del 1 al 3, por favor, mis hermanos. Colosenses 2, ahí va a estar en la pantalla, ahí todos vamos a leerlo del 1 al 3. Por tanto, todos, si hay alguna consolación en Cristo, todos, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, ¿no? No, perdón, estoy en Filipenses. Colosenses, 2 del 1 al 3, ahora sí. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Les invito a que se aprendan este versículo, mis hermanos. Apréndanselo, hermanos, y va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros saber que en Cristo están escondidos grandes tesoros de la sabiduría, mis hermanos. Es importante que todo eso lo vayamos reflexionando de una manera profunda este libro, mis hermanos. Los invito a que lean el libro de Proverbios, que nos va a llenar de mucha sabiduría. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Gracias, Padre, por revelarnos los grandes tesoros de la sabiduría. Ahora te pido, Señor, que sigas obrando en nosotros, Señor, para encontrarlos por medio de nuestra obediencia y nuestra comunión contigo, Señor. Gracias por este maravilloso libro y sobre todo que cada uno de nosotros reconozcamos, Señor, que tú eres la sabiduría y que tu sabiduría viene totalmente de lo alto. Señor, gracias por esta tarde que nos regalas, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios.